Bueno, cordial saludo, estimados estudiantes. Vamos a continuar con nuestras sesiones de capacitación. Vamos a dar cierre a lo que estábamos hablando de transformación digital. Y esto es importante que lo tengan aquí muy presente porque ustedes van entendiendo no por capítulos ni temáticas aparte, sino cómo se está integrando en este gran marco de transformación digital todo lo que estamos viendo. Hemos hablado del software, hemos hablado del hardware y parte del trabajo. Entonces quiero hacerle ahora como esa recomendación de lo básico de software 1.0 que nació por allá en 1960 al byte coding que ya lo estamos aplicando con esos asistentes. Pero nos falta ¿qué? Los agentes. Entonces vamos del software 1.0, software 2.0 y software 3.0. Entonces ya vamos ahí como pasando poco a poco a esta era. Y van entendiendo la cantidad de herramientas y qué es lo que nos depara o cómo está cambiando esto tan rápido. Hoy vamos a hablar de la digitalización de las empresas. Entonces, recuerden que estábamos hablando del software 1.0. O sea que esta digitalización se hizo en el marco del software 1.0. Llevamos más o menos 70 años en el software 1.0. Pero para que ustedes comprendan y vean de una forma como más gráfica, les he preparado esta presentación para que ustedes empiecen a clasificar sus herramientas y sus conocimientos y vean hacia dónde se dirige todo esto. Entonces, como ven aquí en la imagen, todas estas empresas fueron creadas a partir del software y esto se le llama tradicional y determinista. Aquí yo controlo todo. Se dieron cuenta que yo hago un script y yo tengo que programar la salida de lo que yo quiero cómo salga. Eso es determinista y es tradicional. Entro un dato, lo procesa y sale. Punto. Aquí la máquina no piensa por mí, no hace nada por mí, simplemente me hace caso. Eso se llama programación secuencial, tradicional y determinista. Entonces, ¿cómo se comunicaban antes? Mire, acá hay una imagen interesante de hace muchos años en Norteamérica que por señales de humo. Entonces, una vez se olvida esa historia y cree que es que manda un WhatsApp y eso es así nomás. Detrás de todo eso hay mucha logística y la vamos a explicar con el modelo OSI. Pero después se inventaron estos empleos, que era, por ejemplo, el del Pony Express. Personas que cogían un caballito, iban, llevaban un mensaje y cobraban. Aquí también vino, por ejemplo, ese relevo de caballos. Pues alguien, cuando las distancias eran muy lejanas, se relevan. También nos empezamos a comunicar a través de los silbidos y todavía en algunos países latinoamericanos lo hacen. Se pitan, tienen claves. Incluso en Colombia hasta las bandas tienen pitos o se chiflan. Eso es comunicación. Utilizamos las palomas mensajeras. Esto tocaba hacer para ir a llevar un mensaje de un lado a otro. Y no estamos hablando de hace mucho tiempo. Y esto siempre se los digo a todos, ¿para qué? Que siempre hay que recordar el camino que ha recorrido pues, los seres humanos hasta donde nosotros podemos disfrutar todas estas ventajas. Pues por la, digamos, por todo lo que han hecho ellos, el esfuerzo, el conocimiento, el trabajo. En algunos lados utilizan el sonido, los tambores. Inclusive todavía en las iglesias tocan la campana a las 6 para avisar la hora o para avisar la misa en los pueblos. Una forma de comunicación. Y esa historia muy cortica que les acabé de colocar, se han dado cuenta que la comunicación dependía del ser humano. Hasta aquí. O sea que hasta ahí habían personas que tenían trabajo específicos. Aquí vemos una foto de una empresa donde estas operadoras tenían que tener aquí que conectar con qué y el hardware no se podía conectar a la operación, digamos, del software. ¿Por qué? Porque el software era el humano que conectaba y decía que con qué. Y necesitaban operadoras en esta parte para hacer la conexión de comunicación. Pero luego vinieron estas tarjetas, las perforadoras. Entonces aquí fue donde nació los primeros códigos. ¿Qué nos dimos cuenta? Mire, buscando por ahí una noticia decía que ser programador en los años 60 era una tortura, una pesadilla. O sea, costaba dinero y, y no, digamos, picabas código. O sea, ahí no hay nada de código, solo se utilizaban tarjetas. Y entonces traigo esta imagen porque mire, esto que ustedes están viendo aquí
era un programa de computadora para ejecutar y podía llegar a durar 24 horas solo para un mensajito. Y la marcaban, mire, porque era la única forma de saber que si una tarjeta de esta se descontrolaba y usted volvía al otro día y no se envió el mensaje, porque alguna le quedó mal, pues tocaba arreglarlas. ¿Listo? Mire esa historia. Entonces, en los 60 pues llegó el código. Ya que esa historia nosotros ya la contamos en otra sesión. Pero esta sesión quiere integrar todo lo que hemos visto hasta el momento en el sentido de que desde 1960 más o menos que salió COBOL, ¿cierto? Hasta la fecha, si contamos son más o menos mal contados 70, 75 años, donde el código no cambia, cambia unas cosas, se ha facilitado de bajo nivel a alto nivel, se ha ido mejorando, pero sigue siendo código. Entonces, esta historia también la contamos acá, donde se fue digitalizando las cosas. Pero como esta historia que estoy contando ahora tiene que ver con el trabajo, de- detrás de cada digitalización de cada cosa se acabó un mundo de empleo. Los que hacían la radio, los que hacían la cinta, los que hacían los cables, todo esto ha venido cambiando, ¿no? Ya eso también lo contamos, hasta quedar así, pero que generó nuevos empleos, porque quien hace las teclas, quien hace la pantalla, los chips, etcétera. Entonces, la cuestión es que esto ha ocurrido varias veces y se eliminan puestos y se crean nuevos puestos, ¿sí? O software, que también es una forma de pensar distinta. Pero ahora estamos en una transición del software 2.0 que se llama la digitalización al acceso a los clientes. Y no hasta ahora, es que empezó también desde los 80, que fue cuando accedimos a la Internet, ¿cierto? A la www. Y a partir de ahí también entran todo lo que son las redes neuronales y los asistentes que hemos visto. Entonces, esto se llama software 2.0 hasta el bytecode, ¿sí? Y este software se les llama realmente software estadístico y probabilístico. Entonces, digamos que nosotros estamos viviendo esta etapa, pero ha sido más corta. Entonces, tuvimos acceso a los clientes. Entonces, si ustedes observan esto, es una foto de un empleo que se llamaba la despertadora. Entonces, la señora tenía un bodoque aquí y le mandaba una piedrita allí con el aire y le golpeaban el vidrio y le pagaban por despertar. Aquí tenemos otra foto aquí de esta persona que tenía una caña y le golpeaban las ventanas para despertar, le pagaban para eso. También lo había con mazo, con varilla. Y eso era un empleo. La señora tenía que pasar por 5, 10 o 15 casas que le dijeran y le pagaban y ella vivía eso. Mire, mire que no existía ni siquiera un despertador. Después de eso, vino este aparatico y acabó todo ese empleo. Listo. Pero se generó nuevo, porque quien hacía las piezas, quien hacía todas estas partes mecánicas, pues tuvieron que sofisticar su empleo, tener más conocimiento, pero eso fue reemplazando a las personas. Y después llegó la digitalización y pues ya viene Alexa, levánteme a las 5 y punto, al 5 en punto y ya tengo digital hasta el reloj. Esto es hasta el bytecoding asistentes, ya lo están actualizando con inteligencia artificial. Entonces, mire que en esas etapas, estamos mirando la parte del empleo, se acabó mucho empleo. Y un ejemplo es este, el de la fotografía. Mire, traje este cómic aquí, donde se utilizaba el revelado negativo, el positivo del papel, la extracción del carrete, el rebobinado del carrete, el revelado del papel, los químicos, el laboratorio, allá la cuerdita colgando las fotos, el secado del papel con un bombillo, el fijado o sea, un mundo de procesos para tomar una foto. ¿Qué pasa? Eso está dado por las 6D, también lo explicamos. Y ahora llega el bytecoding y llega a los celulares con inteligencia artificial y ya nadie necesita
un fotógrafo. Entonces ahí se acabó Kodak, se acabaron los fotógrafos, se acabaron los que hacían el rollo, los químicos, todo. ¿Por qué? Porque ahora una persona tiene un celular y se toma una foto impresionante, porque la inteligencia artificial ya le cuadra los filtros, los colores, la verdad, etc. Entonces ya nadie volvió a ni siquiera a pagar y puede sacarla digitalmente 1000 fotos y no le vale nada, lo que le dure la pila y lo que tenga de memoria. Entonces, esa época también lleva de los 80 hasta ahora, pero ya estamos viviendo esta que se llama la digitalización del trabajo humano. Entonces, dése cuenta, nosotros estamos digitalizando las cosas, estamos haciendo al alcance a nuestra forma de vivir, que es lo que estamos hablando, pero esta nos está proponiendo que ahora van a digitalizar el trabajo humano. Ojo, en la otra lo reemplazaba, lo sofisticaba técnicamente, pero en esta ya, mire, el robot es el que hace el trabajo. Ojo, el software 3.0. Y a esto se le llama software intencional y adaptativo. Y ya se está dando. Y se puede dar a futuro con más fuerza, ¿no? Digamos que estamos en una transición. Entonces, ya vienen los agentes, que este 2025 y 2026 es la era de los agentes, y han habido cambios impresionantes, muy rápidos. Entonces, por ejemplo, Anthropic no hace mucho, en noviembre, sacó el protocolo NCP. Cuando estemos viendo agentes, el NCP pues son protocolos en los cuales un host se puede comunicar con diferentes servicios o herramientas o servidores a la vez, no como antes de este protocolo se conectaba y hacía uno por uno. Y Google sacó el Agentic to Agentic, o prácticamente Agentic to Agentic, que es como otro protocolo, donde ya ni siquiera los seres humanos tienen que darle órdenes a los agentes, sino que ellos se comunican y hacen la negociación en código jailbreak, o sea, en mucho más rápido que en el lenguaje natural. Ellos ya tienen su propio código o protocolo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que hagan los servicios de adaptación. Simplemente usted dice, necesito un hotel. ¿Qué hace? Hay un agente de cliente, se comunica con un agente remoto, pregunta a los hoteles, el otro agente busca en la web, hace toda la planeación, la información, el agente analiza y le vuelve la información ya lista. Inclusive, le puede pagar, le puede reservar y le puede hacer todo como si fuera una persona. Tanto que ya hay multiagentes y workers. O sea, ya estamos a punto de organizar estas inteligencias artificiales para reemplazar toda una organización. Digamos que vamos en el tier 4 que también se explicó, pero cuando lleguemos a los innovadores y a los organizadores, pues ya llegaríamos a esa parte. Entonces, en este momento, aunque es básico, vuelvo y le digo, ya vamos a ver cómo a través de la voz podemos generar en algunas inteligencias artificiales códigos básicos, que todavía falta mucho porque falta la conexión, pero como la inteligencia artificial está avanzando décadas, o sea, cada mes nuestro es una década en tecnología, en los últimos años eso lo dicen, pues imagínate lo que va a pasar de aquí en adelante. ¿Listo? Y por eso se está viendo esto. Estas son noticias de esta semana, de la semana pasada, donde dice que volvió a sacar 9000 empleos porque está siendo más eficiente con menos gente. Eso hizo Microsoft. Por ejemplo, aquí vemos otra noticia de Xbox. Esta creo que fue antier. Sí, 9000 personas. Por ejemplo, vemos otra, IBM, casi 8000 personas. Lo reemplazó con IA. Aquí vemos en Colombia también. Esto es en Latinoamérica, en Latam. Esta empresa, digamos que hizo un recorte de 1000 personas. Mire, esto es del 8 de julio, o sea, esto es reciente. ¿Qué es lo que está pasando? Prácticamente, ¿será que sí estamos realmente ante un apocalipsis laboral? Es una pregunta que se hace uno de los periódicos. Y yo creo que no, porque en otras noticias observo que, por ejemplo, Microsoft despidió 8000, pero contrató a 7000.
O sea, que están haciendo es un movimiento fuerte por la competencia de la inteligencia artificial. O sea, prácticamente, ¿qué es lo que necesitan ellos? Gente que sepa inteligencia artificial. Ya. Y así está pasando en todas las empresas. Y traigo esta foto a colación porque este dispositivo que están viendo ustedes ahí, que es un, ¿cómo le digo yo? Como un submarino, lo incautaron, si no estoy mal, ayer o antier. Pero los narcotraficantes tienen la antena de Starlink aquí y era dirigido con inteligencia artificial. O sea, que cuando lo capturaron en las aguas, creo que fue en la costa, no había nadie. Y es la primera vez en el mundo donde están utilizando la inteligencia artificial para transportar cocaína. Y entonces yo me preguntaba, bueno, pero ¿por qué esa gente en el monte utiliza inteligencia artificial? Y los ingenieros en Bogotá que tienen el acceso a Internet no están haciendo proyectos buenos, ¿cierto? Dese cuenta. Entonces sí nos dimos cuenta que la policía está atrasada, porque dice, ¿ahora qué vamos a hacer? Y esto es un desafío enorme. Usted se imagina a nivel mundial cuando manden 50, 100 submarinos de estos y que tengan más tecnología y como ellos tienen el dinero en el mundo y pueden corromper a cualquier ingeniero, a cualquier persona, pues esto se les va a disparar y se les va a salir de problemas. Lo traje a colación porque mire que la inteligencia artificial está avanzando en todo lado. Aquí lo vemos, ya en Colombia, están atacando a las fuerzas militares con drones cargados al estilo Ucrania. Entonces ya la gente con un fusil disparándole a un dron, el dron son kamikazes, ya no hay nada que hacer. O sea, ¿con quién pelea usted? Con la tecnología. Toca tecnología contra tecnología, porque la velocidad de los drones manejado más en inteligencia artificial, la mezcla de tecnologías, eso es complejo, ¿no? Entonces están ocurriendo muchas cosas. En la parte de estafas, mire, en Colombia la están utilizando la voz para estafar, en la inteligencia artificial para clonar. O sea, están haciendo un poco de, de cosas malas y el aumento es del 40%. O sea, ¿qué es lo que se necesita para detener esto? Usted no lo va a poder detener, por ejemplo, en ciberseguridad con comandos básicos, porque ellos están utilizando, por ejemplo, el Black Mamba, están utilizando los racks, están utilizando el ZipZip para hacer ataques y usted no se puede defender con los conocimientos que tenía del 2022 hacia atrás. O sea, eso ya murió. O sea, el empleo de los programadores básicos, aunque mucha gente no lo quiera aceptar, eso ya murió. También lo están haciendo para cosas buenas. Vea, aquí nos mostraban cómo Google está haciendo una IA para descifrar el lenguaje de los delfines en la comunicación. Entonces ya un animal a futuro va a poder hablar con nosotros y vamos a poder interpretar, porque la IA va a interpretar esos sonidos y esos movimientos en lo que ellos desean. Mire, mire el alcance y lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Aquí vemos que la inteligencia artificial que creó Microsoft, que se llama Microsoft AI, o hay una que se llama PalMed, pues es 4 veces más precisa que los médicos. Hicieron ese ejercicio en Estados Unidos, donde entrenaron la inteligencia artificial en un hospital con casos reales, digamos, ¿cómo le digo yo? Casos ficticios, pero con documentación real. Y adivine quién ganó, 2080, la inteligencia artificial. 4 veces más que los mejores médicos en dar soluciones. Eso no quiere decir que los va a reemplazar, pero ya esta IA que han creado, que ustedes la pueden buscar ahí en la página de Microsoft, se llama El Camino Médico a la Superinteligencia. Ni siquiera están hablando de la inteligencia general, sino están hablando ya de la siguiente, que eso nos lo da nuestra certificación de inteligencia artificial, donde dice, explíquele las clases de inteligencia artificial. Esa sesión nos falta, que es casi la última, donde hablamos de la ASI, de la AGI, de los tipos de inteligencia artificial que hay. ¿Listo? Pero esto se está moviendo muy rápido. Aquí lo vemos también, cómo la conectaron con una persona que es cuadraplégica, pudo manejar, digamos, el computador. Otra persona cuadraplégica pudo mover un brazo robótico y está trabajando en tareas sencillas.
desde la cama. Entonces, eso tiene que ver para poder dar inclusión a gente que de pronto nunca se imaginó que podía trabajar, para poder subsistir en familias en las cuales son muy pobres, que necesita la mamá, el papá, el que sea, el hermano estar cuidando a una persona. Eso es lo que nosotros eh, deberíamos estar haciendo, ¿cierto? Dando soluciones a gente que no puede ni estudiar ni tiene las posibilidades. Aquí vemos otro ingenio, vea. Desarrolló audífonos que traducen 40 idiomas. Y si ustedes miran, es de un país, estoy muy seguro si es de Ghana o es de África. Y si ustedes ven la historia de él, es pobre. Estos audífonos traducen en 40 idiomas, pero no tienen conectividad, o sea, son locales. Entonces, a veces dicen, no, es que eso es solo para los que tienen plata. Mire, acá hay un ejemplo de alguien que vive en la pobreza en África y sacó un proyecto muy bueno. Y si ustedes ven noticias de tecnología, en esta página traje varias noticias dependiendo de los años. ¿Qué es lo que ponen los noticieros? El ferrocarril, una nueva amenaza para la salud. Eso decían en 1830. Cuando salió la parte de electricidad, había artículos científicos que los peligros de la electricidad. Cuando salió el teléfono, un invento peligroso. Mire, cuando salió la máquina de vapor, un monstruo que amenaza a la sociedad. Miremos, cuando se generó todo lo de radioactividad, un peligro para la humanidad. Cuando se creó el avión, un invento que cambiará la guerra. Cuando se creó la televisión, una nueva forma de entretenimiento o un peligro para la sociedad. Cuando salió la computadora, una amenaza para la privacidad. Y así los medios también en algunos casos se exageran. Entonces, yo les digo, mire, hay que comprender dos cosas. Uno es el marketing y el sensacionalismo que vende y otra es lo científico. Sí se están ocurriendo, sí está ocurriendo cosas interesantes, pero a veces algunos medios lo exageran. Sí, digamos, sí se están dando cambios rápidos y se está mejorando mucha cosa, pero no a veces como los ven. Entonces, por eso traje ese tipo de tecnologías. Y mire que Yuval Harari, que es uno de los asesores prácticamente del Foro Económico Mundial, nos da esta frase donde nos dice que para permanecer relevantes, los humanos tenemos que reinventarnos muchas veces en la vida. Y uno de nuestros grandes desafíos podría ser psicológico. O sea, ¿qué es lo que pasa? Ya no es técnico, sino, oiga, usted estudió 5 años y ahora le va a decir que en 6 meses ya no sirve nada lo que usted estudió. Y después de que usted estudió este diplomado y invirtió dinero y gastó o invirtió tantos 6 meses, en 6 meses le van a decir que tampoco sirve. ¿Y cómo usted psicológicamente se va a adecuar o se va a adaptar a esa nueva sociedad, a esos nuevos cambios? Y por eso, mire, hay que mirar algo que se llama el reskilling, ¿no? El reentrenamiento de habilidades. Y es que en el siglo XX usted estudiaba, ¿cierto? Los 22 años, es bastante, primaria, secundaria y algo técnico. Duraba 30 años en un empleo y tal vez 10 en otro, 40 y se retiraba. Eso era lo normal, de pronto para sus abuelos, para sus padres y para algunos de nosotros creíamos que eso iba a ser igual. Ya en el siglo XXI, las empresas y recursos humanos le están diciendo a usted, estudie 22 años, pero cambie de empleo cada 5 años. A mí ya no me interesa que usted haya trabajado 15 o 10 años en una empresa. Me interesa que tenga muchos empleos de pocos años, porque con eso va a decir que tiene mucho más conocimiento y experiencia, no en una sola cosa, sino en diferentes. ¿Listo? Y después se retira, a los 70 va subiendo. Y ahora, en el siglo XXI, ya en el futuro, hoy, pues ahora
Ya da pena decir que una carrera dura 5 años. O sea, imagínense, un muchacho entra y a los 5 años ya todo eso no sirve. Y esto nos lo está obligando a cambiar. Ahora le van a decir, vea, usted tiene que ir cada 2 años a una empresa. Ya no va a durar y las empresas van a renovar su gente. Quien no se capacite rápidamente, chao, lo reemplazan. ¿Por qué? Porque aquí hay una competencia de supervivencia. Y nos vamos a retirar a los 80 porque vamos a vivir 120 años, 150 años, con las mejoras que nos va a dar la inteligencia artificial. Entonces, es un panorama en el empleo, ahora que hemos trabajado esta sesión de transformación digital, donde todo se está transformando y nos falta la más importante, que es la transformación biológica. ¿Listo? Entonces, opiniones, quiero escucharlos ya para terminar. Preguntas, dudas. ¿Qué piensan de esta parte?